Hoy día vamos a dedicarnos específicamente a ver un tema que tiene relación, bueno, como siempre les he comentado, el programa que se va a ir desarrollando, todo tiene un lineamiento, ¿ya? Y todo va tomado de la mano, por lo tanto nada es a la ligera, ¿ya? Por lo tanto, cada contenido o cada clase que se vaya desarrollando va tomada de la manito, va encadenada, ¿ya? Por lo tanto, nada es a la ligera, ni mucho menos de una manera desordenada, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Lo voy a presentar de inmediato. Eh, Vamos a compartir. Ya, ahí tenemos lo que hoy nosotros vamos a trabajar, que tiene relación con la secuencia cronológica de hechos. Ya, por lo tanto, hoy vamos a trabajar en base a esto, que va muy ligado con lo que vimos la semana pasada, que tiene que ver con los personajes, los tipos de personajes, según su rol, según su desarrollo y según su importancia. Ya, por lo tanto, cada uno de ellos va a cumplir una función, por eso que es de suma importancia que podamos entender que cada uno de estos personajes que se trabajan en los relatos, ya, o en los textos narrativos tienen una función específica. Pero hoy día nosotros vamos a estar centrados en lo que son las secuencias cronológicas de hechos, ¿ya? Nuestro principal objetivo tiene relación con ordenar secuencias según los acontecimientos de un relato, ¿ya? Ese es nuestro principal objetivo el día de hoy. Pero, como siempre, nuestra ruta de trabajo o nuestra ruta de clase, llamémoslo así, está categorizada de la siguiente manera. Retroalimentación de personajes, que es lo que vimos la semana pasada, conceptos de secuencia narrativa, conceptos de causa y efecto, y diferencia entre progresión temporal y progresión de lógica. ¿Ya? Y finalmente vamos a desarrollar una actividad que tiene relación con análisis de fragmento, que lógicamente en base a lo que nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer principalmente hoy día? Para comenzar, ¿verdad? Tenemos que retroalimentar conceptos que fueron trabajados la semana pasada. Y dentro de ellas tiene que ver específicamente con los tipos de personaje, ya según su importancia, su rol y desarrollo. Si bien dentro de una narración, lo importante que prevalece en las historias son dos aspectos. Por un lado tenemos lo que son el conflicto de una historia y por otro lado tenemos los personajes que participan de la historia. ¿Ya? Ahora bien, ambos elementos se complementan. Ya, por un lado los personajes, que son aquellos que van a desarrollar el conflicto, y el conflicto, que es el centro de atención de los personajes para desarrollarlo. ¿Ya? Por eso que es de suma importancia que podamos entender esto, porque eh, tanto el problema con los personajes son aquellos que se van a alinear para llevar a cabo, ¿verdad?, el desarrollo de la historia. Y es por eso que los personajes están divididos en tres tipos, según la importancia, que es donde tenemos los protagonistas, los antagonistas y los secundarios, ya los personajes según su rol, que son los incidentales y colectivos, y finalmente los personajes según su desarrollo, planos y redondo. Cada uno de ellos aportando, ¿verdad?, a la historia de una manera bien particular, unos más importantes que otros, pero de igual manera cumplen una función importantísima en el desarrollo de este conflicto que es el centro, ¿ya?, de cada historia. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta?
Con respecto a los personajes, si hay alguna duda de la semana pasada o algo, igual idealmente sería importante que pudieran ir comentando si no quedó algo claro, porque eh, para eso estamos. O sea, en realidad también aclarar ciertas dudas o inquietudes que ustedes vayan teniendo. ¿Ya? Cada uno de estos personajes tienen una función ya tanto psicológico, ya que es el centro de cada uno de ellos, que va a servir para poder determinar si es bueno, si es el malo, si su personalidad en el caso del personaje según su desarrollo va a modificarse en el transcurso de la historia o va a permanecer siendo el mismo, ¿ya? Por lo tanto, acá es de suma importancia un aspecto o una característica que es la psicológica. Pero como siempre, se hace una lluvia de ideas, ya para poder comenzar la clase de hoy. Hay algunas preguntas que son claves, ya que van a determinar la clase. Por un lado, yo necesito que ustedes me digan qué entienden ustedes por una consecuencia. ¿Qué es una consecuencia? Y aquí necesito que ustedes vayan activando el micrófono y me vayan contestando. ¿Qué es una consecuencia? ¿Cuándo hablamos de una consecuencia? Activen sus micrófonos nomás. La persona que tenga la respuesta. ¿Cuándo hablo yo de una consecuencia? A ver, vamos a mirar aquí. A ver. Estrella Escobar. ¿Cuándo hablo yo de una consecuencia o qué entiendes por consecuencia? Angélica. Son hechos, ¿cierto? ¿Perdón? Son hechos que o acontecimientos Ya, o causados por otras personas pueden ser, ya. creo Sí. yo también. Ingrid, ¿qué entiendes tú por consecuencia? ¿Qué es una consecuencia? No sé. Causa, El, resu- ya ves, el resultado o efecto que sigue a una acción o situación. ya. Muy bien, señora Vivian. Es el resultado de algo, en palabras simples. ¿Ya? Es el Ujú. resultado de algo. Si yo actúo de una forma, el resultado puede ser positivo o negativo a partir de lo que yo voy a realizar. ¿Ya? Ujú. Consecuencia es sinónimo de resultado. ¿Ya? ¿Qué es una causa? ¿Cuándo hablo yo de una causa? ¿Cuándo hablamos de una causa? ¿Tiene relación con la consecuencia? ¿Estos dos conceptos tienen una relación, un vínculo? Cuando uno causa algo, o cuando se causa algo, profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, tiene que ver con es el elemento, es como el objetivo que me va a llevar a una consecuencia. La acción que me va a llevar a una consecuencia positiva o negativa. ¿Ya? Cuando hablamos de una secuencia, ¿qué es una secuencia? Cuando uno sigue repitiendo lo mismo, Ya, es en base a como la consecuencia,
la causa. Ya, la secuencia es un tipo de patrón, ya, que uno va copiando, o una conducta que uno puede ir copiando, o un patrón de conducta, o algo repetitivo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué entienden por una progresión temporal? ¿Qué es un progreso? Para no complicarles tanto la pregunta. ¿Cuándo hablamos de un progreso? En una palabra. Cuando uno progresa en cuanto, por ejemplo, voy a empezar a dejar el trago, ¿Ya? o voy a dejar de fumar. Ya, eso es un sinónimo, vendría siendo como un sinónimo de avance, ¿o no? Claro. Ya. ¿Y temporal? Temporal es como que lo voy a tratar de hacer. ¿Algo así? ¿Es como la intención, dice usted? Sí, porque traté de dejar el cigarro, pero fue temporalmente. Lo traté de dejar como por una semana, algo así. Ya. Muy bien, tiene que ver con tiempo. Temporal, una progresión temporal tiene que ver con tiempo. Bueno, cada uno de estos conceptos que tenemos acá están todos ligados. Tanto la causa con la consecuencia, ¿ya? La secuencia y la progresión temporal. Estos dos conceptos están muy ligados y estos dos conceptos también están muy ligados, ambos. Ya por un lado, tenemos la causa, que es el objetivo que yo voy a generar y que me va a dar como un resultado una consecuencia. Esta consecuencia puede ser positiva o negativa, por un lado. Por el otro lado tenemos, en base al concepto de secuencia, que es un patrón repetitivo, ¿ya? O conducta repetitiva, y que se va a vincular o relacionar con esta progresión temporal. Esta secuencia se va a llevar a cabo en un determinado tiempo, pero que se genera un avance. Todos estos aspectos tienen relación con el relato, por lo tanto, los personajes, como para ir contextualizando un poquito esto, los personajes en el desarrollo de la historia tienen un objetivo que tienen en mente, que es principalmente desarrollar la historia en base al conflicto central que está determinado. Ahora, estos personajes, según su importancia, según su desarrollo y según su rol, lo van a llevar a cabo según como ellos lo estimen conveniente, realizando acciones que van a generar una consecuencia durante la secuencia o el transcurso de la historia, ¿verdad? En base a la progresión temporal, ¿ya? Determinado frente a la estructura que el texto narrativo, el género narrativo lo determina, ¿ya? Por eso que es de suma importancia estos conceptos, porque ya nos vamos profundizando a lo que es el género narrativo, desde lo general a lo particular, a lo minucioso o a lo que determina este género que es tan particular. Ustedes ven aquí 4 imágenes. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ordenarían la siguiente secuencia? Esto es una secuencia. ¿Una secuencia de qué creen ustedes que es? ¿De una evolución? Sacando huevitos. Es la secuencia del desarrollo de una gallina. ¿Ya? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál colocarían ustedes como número 1? ¿Qué imagen colocarían como el número 1? La gallina. Ya, usted colocaría la gallina. Este. El 2. El huevo. El 3. El 3 sería... ¿Sí? Y el 4 este. Claro. Según su lógica. Sí. Ay, no, pues yo voy para atrás, pues. Si primero es el huevo, después... Yo voy para atrás del tiempo, por
la cosa es avanzar y voy a atrasar. Ya. Entonces, va a reorganizar. ¿Cuál vendría siendo el primero? Este, Bonito. después este, y finalmente cuando ya la gallina está La gallina. formada completamente. La gallina, ya la gallina ya estaría, la gallina ya estaría grande ya. Po. Exacto. Cuando hablamos de esto, hablamos de una secuencia temporal. Cuando hablamos de una secuencia temporal es cuando parte desde el inicio hasta el final. Eso es una secuencia. Cuando lo relacionamos específicamente con los relatos o con las historias, ocurre exactamente lo mismo. Tienen un inicio, que es como la estructura básica, ya porque yo en su momento les comenté de que la estructura de los géneros narrativos, los tiempos en que se cuentan las historias, tal como nosotros los conocemos, que tiene un inicio, un desarrollo y un final, eso no es una estructura, no es la única estructura que existe. Ya una historia puede partir desde el final y volver al inicio, teniendo alteraciones en el tiempo, o comienza una historia desde la mitad o cuando ya la historia ha tenido un avance, que nosotros denominamos técnicamente el lenguaje in media res, es cuando la historia comienza desde la mitad de la historia y hace alteraciones en el tiempo para saber más o menos qué es lo que ocurre. Y el in extrema res es cuando la historia parte desde el final, pero hace una alteración en el tiempo pasado para entender qué fue lo que ocurrió. ¿Ya? Por ejemplo, todos yo creo han visto la película El Titanic. ¿Sí? Parte desde cuando Rose ya está viejita. Por lo tanto, cuando hablamos desde ese punto de vista, teóricamente el lenguaje, nosotros entendemos de que ese relato parte ya desde el final de la historia. Porque ya Rose está viejita, ella sabe lo que ocurrió finalmente y lo que hace es volver al inicio. Genera una alteración en el tiempo y tiene estos pequeños recuerdos del avance de la historia, pero vuelve, ¿verdad?, en algunos momentos cuando está viejita y hace estos recuerdos profundos, ¿verdad?, frente a lo que ocurrió. Por eso que el género narrativo en sí no solamente consta de inicio, desarrollo y final bajo lo que es el género al contar una historia, sino que también está relacionado frente a que una historia puede partir desde la mitad y volver al inicio, y puede comenzar desde el final de la historia cuando ya está desarrollado el conflicto y vuelve al principio para saber por qué ocurrió o por qué hubo ese desenlace, ¿ya? Pero en este aspecto simplemente existe la secuencia cronológica ya de inicio, desarrollo y final. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros nacemos, nos desarrollamos, ¿verdad? Pasamos por distintas etapas del desarrollo y idealmente nosotros llegamos a viejito y morimos, ¿verdad? ¿Qué es una secuencia? Bueno, principalmente la secuencia tiene relación con un orden lógico, ¿ya? Y cronológico en el que se presentan hechos o acciones dentro de un relato. ¿Qué es lo que ocurre primero? La presentación de los personajes, por qué el personaje está enfuscado o por qué el personaje tiene que resolver un conflicto. Luego nos vamos al desarrollo de la historia, en donde los personajes, ¿verdad?, según su importancia, según su rol y según su desarrollo, ¿verdad?, van aportando para que este conflicto se desarrolle de buena manera, ¿ya? Y finalmente en la historia, cuando llegamos al final, ya es en donde se genera este término de la historia, ya resuelto el conflicto, en donde podemos ver la resolución de estos personajes, si se resuelve el conflicto o si no se resuelve el conflicto. Y si se resuelve, puede ser de manera positiva o también de una manera negativa. Ya, por lo tanto, acá la secuencia narrativa tiene ese orden lógico y cronológico. Ya son dos conceptos que luego los vamos a ver por qué es cronológico o temporal y por qué es lógico. ¿Ya? También esta secuencia es aquella que permite que la historia tenga una coherencia y sentido. Ya, tal como se los dije en un principio,
tiene que haber un conflicto para que estos personajes puedan desenvolverse y desarrollar de buena manera el tema central de la historia. ¿Ya? Acá yo les coloqué esta imagen de un bebé, ¿verdad? Luego pasa a ser una preescolar, luego una adolescente y final, o una adolescente o joven adulta o adulta, y luego a lo que es a la vejez, ¿ya? Que es un ejemplo bastante simple, pero que nos refleja un poco lo que es el orden cronológico de el desarrollo del ser humano, las etapas del desarrollo del ser humano. Ahora bien, esta secuencia, tal como se los dije hace un momento, de una manera bien básica, la estructura básica de del género narrativo o de la estructura bajo lo que es la secuencia está dividida en tres partes. La introducción, en donde principalmente dice acá que es el primer paso en donde se comienza a presentar a los personajes y al mismo tiempo el desarrollo de la historia. Esta es la más importante, ya porque acá nos contextualiza un poco de qué se va a tratar, por qué el personaje está tomando ciertas decisiones, cuál es el contexto en el que está ubicado, tiene que ver un poco también con qué aspectos del nudo se van a llevar a cabo, es como la base de la historia, lo que me va a permitir a mí entender la historia. Si en una historia no hay introducción o no tiene un inicio, difícilmente yo voy a poder lograr entender cuál es la finalidad del personaje protagonista ya dentro de la historia. Luego tenemos el nudo, en donde es conocido como trama, y es aquí en donde ocurre la mayor cantidad de acontecimientos o situaciones, ya en donde aquí los personajes secundarios ayudan al antagonista o ayudan al protagonista para que este conflicto pueda ser desarrollado de buena manera, en donde van a impulsar que la narración se lleve a cabo, que este conflicto se pueda presentar con una mayor tensión dentro de la historia. Ya dice aquí que el conflicto se plantea en una narración en donde surge por obra del azar o de alguna coincidencia curiosa que ponga en jaque o ponga en conflicto la estabilidad emocional, mental o material del protagonista. Ya aquí el protagonista tiene que de alguna u otra forma llevar a cabo, ¿verdad?, esta resolución del conflicto en base a sus valores, a sus principios. Recordemos de que el protagonista se supone que es el personaje que cumple la función de héroe, es el bueno, es el que de alguna manera tiene características positivas, ¿ya? En donde se debe enfrentar de manera permanente a este antagonista, que su objetivo principal es ser una piedra de tropiezo para que no cumpla el objetivo el protagonista. Y posteriormente tenemos el desenlace, es en donde acá se debiera resolver el conflicto, ¿ya? Se resuelven los conflictos y se desarticula la tensión de la narración. Ya aquí es en donde principalmente ya la narración, el conflicto se resuelve, se llegan a acuerdos, se puede ver la resolución de este conflicto, se ve también qué es lo que ocurre con los personajes, ya en donde la tensión de la historia de alguna manera aquí ya no está tan a extrema como en el nudo. En el nudo es en donde está la mayor tensión del conflicto por parte de los personajes. Sí, y además que estoy leyendo lo mismo que está. ¿Ya? Porque aquí lo leo mejor que en el computador. Ya. Dentro de esto, dentro de lo que es la historia, vamos a ver ahora un aspecto que es de suma importancia. Dos conceptos que son relevantes. Causa y efecto. ¿Ya? La causa, ya que lo decíamos delante en su momento, es aquella que es el elemento, el factor que me va a permitir a mí el por qué ocurre algo, ¿ya? Y el efecto es la consecuencia,
sinónimo de consecuencia, ya que me dice a mí qué sucede, ya, o qué fue lo que ocurre. Por ejemplo, aquí yo coloqué dos imágenes, ya. Por un lado tenemos esta nube con lluvia, ¿verdad? Cuando llueve y sale el sol. Entendemos de que cuando para la lluvia y se despeja, tenemos, ¿verdad?, este efecto que es el arco iris. Todo lo tenemos claro, ¿verdad? La causa, que llueve con sol, ¿cierto? El sol, se despeja y posteriormente el efecto que va a producir esa lluvia con sol es un arco iris. Puede ser muy marcada o muy no tan marcada, ¿ya? Hay veces que llueve muy fuerte, ¿verdad?, con sol, y al finalizar podemos ver marcada con sus colores bien claritos el arco iris. Pero cuando no, es como no es tan visible, pero sí lo podemos identificar. Y en el caso de este segundo ejemplo, cuando nosotros compramos un barquillo o un helado cualquiera, ¿cierto? En tiempo de verano, nosotros vamos comiendo mientras no nos comamos rápido el barquillo. ¿Qué va a ocurrir? El barquillo se va o el helado se va a comenzar a derretir, ¿verdad? Eso es la causa. La causa acá es el sol, el calor que va a impactar en el helado, y el efecto o la consecuencia es que se nos va a derretir, ¿verdad? Estos dos conceptos, causa y efecto, son de suma importancia, ¿ya? Pero acá yo quise colocar una definición como mucho más clara. La causa dice que es el motivo, la razón o el hecho que provoca algo, mientras que el efecto es la consecuencia o el resultado que ocurre después de la causa. Es el resultado, positivo o negativo. Por ejemplo, acá tenemos la causa de un niño que fue a jugar, ¿verdad? Baloncesto, ¿sí? Como ya fue a jugar, de alguna manera a generar algún tipo de deporte, llegó todo sucio, y el efecto es que, como él llegó frente a la causa de llegar sucio, el efecto o la consecuencia es que se tiene que bañar, ¿ya? Lo mismo ocurre con nosotros, cuando nosotros generamos un acto o una acción, ¿cierto? Siempre va a tener un efecto, va a traer una consecuencia. Si tanto nosotros como nuestros hijos o las mascotas o algo va a generar un impacto y va a traer una consecuencia o va a traer un efecto. Si yo, por ejemplo bastante burdo, si yo acumulo basura, alimentos, desechos de comida y qué sé yo, esa vendría siendo mi causa. Pero ¿cuál vendría siendo mi consecuencia? ¿Las moscas o los ratones? Exacto. Vendría siendo el ratón, vendría siendo, ¿verdad?, el mal olor, vendría siendo quizás el llamar la atención de las moscas y que se lleguen a ese lugar, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos va a traer un efecto, va a traer una consecuencia, ¿ya? Todo. Si nosotros nos ponemos a pensar, evidentemente podemos encontrar muchas causas en las cuales nos van a traer una consecuencia. Vamos a observar las siguientes imágenes. Acá de alguna manera son 3 imágenes que tienen relación con causa y efecto, ¿ya? La primera dice así: ¿por qué está el niño feliz? Observen la imagen. Tenemos a un niño con una torta, un regalo y una tarjeta. Y acá tenemos las alternativas. ¿Porque fin de semana? ¿Porque su cumpleaños? ¿O porque ha terminado sus deberes? Por su cumpleaños. Exacto. Su cumpleaños. ¿Cómo lo puedo determinar yo? ¿A partir de qué? Por la torta, el regalo y la tarjeta. Exacto, porque hay elementos que van a determinar por qué el niño está feliz. La causa, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa de el este cumpleaños, Ya, ¿y la consecuencia? el celebrarlo, No. Los regalos, todas esas cosas, la felicidad de él.
en la felicidad, la emoción que generó la celebración. Esa es la consecuencia. Vamos con la siguiente. ¿Por qué está usando la niña un paraguas? ¿Porque hace frío, porque llueve o porque hay sol? Porque llueve. Porque llueve, ¿verdad? Inmediatamente nosotros lo relacionamos. Pero mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Cuál es la consecuencia? Para no Se va a mojarse. mojar, ¿Ah? que se va a mojar. Para no mojarse. Exacto, el uso del paraguas para no mojarse. Muy bien. ¿Por qué llevan los niños abrigos? ¿Porque les apetece? ¿Porque hace frío? ¿Ah? Por el frío. Porque hace frío, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo. Cuando uno utiliza, por ejemplo, cuando hace mucho calor, nosotros tendemos a generar un efecto, una consecuencia, abrir ventanas, ¿cierto? Porque está caluroso, desabrigarnos, usar bloqueador, ¿verdad? Todo lo que nosotros podamos hacer en nuestra vida cotidiana está relacionado bajo estos dos conceptos. Si bien se trabaja mucho en los textos, pero también en nuestra vida secular lo podemos llevar a cabo siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, está muy vinculado a nuestra vida cotidiana. Ya, aquí vamos a ver dos conceptos que es de suma importancia, que es la progresión temporal versus la progresión lógica, ¿ya? Cuando hablamos de una progresión temporal, que es lo que tenemos acá y que tiene relación con el tiempo, ¿ya? Habla de este orden, qué ocurre primero, qué ocurre después y qué ocurre finalmente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las historias, nosotros determinamos que la progresión temporal vendría siendo la estructura, inicio o introducción, desarrollo y el final o desenlace. Eso vendría siendo la progresión temporal de un texto narrativo o de una historia. Mientras que la progresión lógica tiene relación con las acciones que van a ir desarrollando los personajes frente a la causa y el resultado como efecto o consecuencia que los va a llevar a cabo, ¿verdad? Este desarrollo de personaje en el transcurso de la historia para resolver el conflicto. Y dice acá que tiene una relación entre los hechos. ¿Por qué pasa algo? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué consecuencia tiene o trae consigo la acción que desarrolla cada uno de ellos, de estos personajes? ¿Ya? Entonces, la progresión temporal tiene un orden, tiene una relación con el orden cronológico, ¿ya? El orden, qué es lo que ocurre primero, qué pasa después y qué pasa finalmente. ¿Cómo lo podemos vincular? Con la introducción, el desarrollo y el desenlace o final de la historia. Mientras que la progresión lógica tiene que ver con acciones del personaje. Si el personaje actúa de una forma, va a traer una consecuencia positiva o negativa, ¿ya? Ya sea por qué pasó algo, qué fue lo que provocó, qué consecuencia va a traer consigo la acción de cada uno de ellos, ¿ya? ¿Se entiende hasta acá la diferencia entre progresión temporal y progresión lógica? Porque esto es como lo que más confuso genera muchas veces la interrogante de separar estos dos conceptos, ¿ya? La progresión temporal y la progresión lógica. Espérenme un momentito porque se me está descargando el computador. Ya. Entonces, acá tenemos un ejemplo bastante simple, tanto de progresión lógica como de progresión temporal.
Tenemos aquí la progresión temporal, que es la más simple, ¿ya? Es la más básica, vuelvo a lo mismo, que tiene relación con el tiempo, ¿ya? Inicio, desarrollo, o final o desenlace, o qué es lo que pasa primero, qué es lo que pasa después y qué pasa finalmente. Tenemos una manzana. Cuando yo compro una manzana, ¿verdad? Yo la compro enterita. Pero cuando yo me voy de camino a mi casa, yo me voy comiendo la manzana, esa manzana no va a llegar tal cual como yo la compré. Va a llegar solamente con la coronta. ¿Verdad? Porque es el tiempo que va a determinar el proceso de yo comerme la manzana. No así con esta progresión lógica. ¿Por qué tiene miedo el niño? ¿O cuál es la situación ahí? Quizás está solo en el patio o en la casa, no sé, sí. Observemos Algo bien así la será. imagen. ¿Por qué el niño tiene miedo? Hay una abeja. Ya. ¿Cuántas Hay una abejas? abeja, toda Hay la una razón. abeja. ¿Cuántas abejas hay? Dos. Hay dos. Hay dos abejas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la consecuencia? No, ¿cuál es el efecto de que el niño tenga miedo? Porque es el efecto consecuencia. Porque la picaron para quedar con una herida. ¿Y cuál es la causa? El bichito que le va a picar. Los bichos, ¿verdad? El bicho está cerca, por lo tanto se le posó en el hombro, por lo tanto la causa de su miedo es que estas abejas, llamémosla abeja porque no sé si son abejas o no, pero esta abeja o moscardón pretende a lo mejor picarlo y él tiene miedo a que le genere alguna picadura o qué sé yo. Por lo tanto, su efecto o su consecuencia va a ser el miedo, ¿ya? Ahora, si quizás invirtiéramos la situación, pusiéramos esta imagen como progresión temporal, tendría relación específicamente qué fue lo que hizo el niño primero, en la mañana, luego al almuerzo y posteriormente por qué él salió al patio, ¿verdad? Yo pudiese transformar esta progresión lógica a una progresión temporal considerando este orden cronológico de lo que hizo primero, qué fue lo que hizo después y por qué él finalmente está ahí en el patio de su casa con este miedo. También lo puedo vincular, ¿ya? Por ejemplo, este es el primer ejemplo. Juan se levantó temprano porque tenía un examen importante. Desayunó rápido y salió de casa. Como iba tarde, corrió hasta la parada del bus. A pesar de todo, llegó puntual a la escuela y aprobó su examen. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ordenarían ustedes esta progresión temporal de Juan? ¿Cómo ordenarían ustedes esta progresión temporal de Juan? Recordemos que la progresión temporal es el orden cronológico en tiempo, qué es lo que hace primero, qué es lo que hace después y lo que hace finalmente. Bueno, primero se levantó temprano, ¿Ya? después se lavó, tomó desayuno, ¿Ya? se fue rápido al colegio, al bus, ¿Ya? llegó puntual a la escuela, se tomó el bus y después se fue a la escuela y aprobó el examen. ¿Ya? ¿Hay alguien que tiene algo distinto? Juan se levantó, ¿Se levantó? tomó desayuno rápido, ¿Ya? salió de la casa ¿Ya? corriendo hacia el bus, ¿Ya? llegó a la escuela, aprobó su examen
hizo Ya. su examen y aprobó. Algo así. Sí. Vamos a ver. La progresión temporal, tal como lo dijeron ustedes, estaba correcto. Juan se levantó temprano, desayunó rápido, salió de casa, corrió al bus, llegó a la escuela y aprobó el examen. Eso se llama progresión temporal. Pero la progresión lógica va más allá de lo que nos aparece allí, ¿verdad? En el relato, porque dice, tenía un examen, la progresión lógica, pero para llegar al examen, ¿qué tuvo que hacer? Levantarse temprano. Salió de casa tarde, pero ¿qué ocurrió por salir tarde de su casa? Tuvo que correr. Corrió al correr al bus, bus. corrió al bus. Y al momento en que él corrió, ¿verdad? Llegó puntual y finalmente aprobó el examen. Cuando hablamos de una progresión lógica, vamos a un detalle en base a las acciones de los personajes, mientras que la progresión temporal es mucho más explícita y ordenada de lo que ocurre primero, qué es lo que ocurre después y qué es lo que ocurre finalmente. ¿Ya? ¿Qué puntos claves yo puedo, qué puntos claves yo debo considerar al momento de analizar una secuencia tanto de progresión temporal como de progresión lógica? Son 6 aspectos y básicas. Identificar palabras de tiempo: ayer, después, primero, luego, finalmente. Relacionar causas y consecuencias. ¿Qué fue lo que realizó el personaje para llevar a esta consecuencia? ¿O qué acciones realizó el personaje que lo llevaron, ¿verdad?, a distintas consecuencias que generó su actuar? Ordenar hechos si están desordenados. Por ejemplo, en el caso de Juan, estaban todos ordenaditos, pero hay otros textos que están todos desordenados y yo tengo que ordenarlo. ¿Qué hizo primero? ¿Qué es lo que hizo después? ¿Qué? De alguna manera ordenar o estructurar esta historia. Distinguir hechos que son principales, ya las acciones principales por parte de los personajes, con estos detalles complementarios que van a ayudar a que el personaje desarrolle esta acción. También lo puedo determinar con preguntas. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Y distinguir nuevamente acciones principales, lo más importante, con estas acciones secundarias que lo complementan. ¿Ya? Estos son algunos de los aspectos, porque hay otras más, pero estas 6 claves son las más importantes. Ya no quise agregar más porque creo que estas son las que más básicas son y las más determinantes para ordenar esta secuencia tanto de progresión temporal como de lógica. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar algunos conceptos, o los conceptos de progresión temporal y de progresión lógica. Dice así: esa mañana Camila despertó tarde porque la alarma no sonó. Se vistió rápidamente y salió de casa sin desayunar. Cuando llegó a la parada, el bus ya se había ido. Entonces decidió caminar hasta la escuela. En el camino se encontró con su amiga Laura, quien la invitó a subir a su auto. Gracias a eso, Camila llegó justo a tiempo para la primera clase. Pregunta: ¿cómo ordenarían ustedes la progresión cronológica de Camila? ¿Cómo la determinarían? Vayan observando ahí.
Ingrid, ¿cómo ordenarías tú las acciones que desarrolló Camila? Se levantó tarde, Despertó tarde. despertó tarde, ¿Ya? ¿Qué más hizo? porque la alarma no le sonó, ¿Ya? rápidamente salió de casa ¿Ya? y se tomó con una compañera y que la llevó al, al colegio. ¿Ya? Pero hay más, po. Hay más todavía. Por Profe, ej- se me perdió lo que estaba proyectando. ¿Se ve o no? Y llegó a la parada del bus. Por lo menos a mí No, pues sí. se me perdió. Ah, no sé. ¿A todos lo observan o no? Ah, ¿dónde está? Llegó a la parada del bus. No lo puedo ver. Ella tiene que tener problemas porque yo no veo. Sí, yo creo que sí, porque yo igual estoy Yo igual lo conectado veo. y también observo en el teléfono. No, yo lo acá. veo que la Y parece que tiene problema. Es- Ya, entonces, tenemos Ay, Camila despertó tarde, se vistió rápidamente, salió de casa sin desayunar, el bus ya se había ido, decidió caminar hasta la escuela, se encuentra con su amiga Laura, ¿ya? Y llega justo a tiempo a la primera clase. Eso vendría siendo como a grandes rasgos. Vamos a ver. ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué fue lo que ocurrió primero? no sonó la alarma. Ya, y ahí podemos determinar que Camila despertó tarde, ¿cierto? Ujú. ¿Qué hizo Camila después de levantarse? Se vistió y se Como fue desayuno. rápidamente. Se vistió rápidamente y salió de casa sin desayunar. Desayunar. Tomar desayuno. Exacto. ¿Qué podemos deducir nosotros del por qué salió sin desayunar? Porque la alarma no sonó, o sea, se quedó dormida. Exacto. Muy bien, Porque se levantó tarde. tal cual. ¿Qué pasó cuando llegó a la parada? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Al paradero? ¿Qué ocurrió cuando llegó al El paradero? bus ya había pasado. El bus ya se El había bus ya ido. se ha ido. Exacto. Muy bien. ¿Qué hizo Camila después de perder el bus? Camino al colegio. Se Se encontró dedicó, con una amiga, se Laura. dedicó a caminar, ¿verdad? ¿Cómo Caminó. logró Ah. llegar a tiempo a clases? Por su amiga Laura. Con su amiga Laura. Por su amiga Se Laura encontró con su amiga Laura. que la invitó, ¿verdad?, a subir al auto. Muy bien. La séptima ya la habíamos hecho, que fue lo primero que hicimos. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, las preguntas que están enfocadas a una secuencia cronológica siempre van a ser qué hizo primero, qué hizo después, qué ocurrió finalmente. Ya son bastante explícitas, no es tan complejo de responder porque están totalmente ligadas al texto en base a este orden cronológico que se va a ir solicitando en base a las preguntas. Vamos con la segunda. Laura se levantó temprano porque tenía una presentación importante en la escuela. Desayunó rápidamente, se puso su uniforme y revisó sus apuntes. Al llegar a clases, se sintió tranquila porque sabía que estaba preparada. Si yo les pregunto acá, ¿cuál es la causa? Aquí me determina a mí que la causa es que Laura tenía una presentación importante, ¿verdad? En clase. Por lo tanto, ¿cuál fue el efecto que generó en ella esta presentación en la escuela? Que se tuvo que Pero levantar desayunó. temprano. ¿Perdón?
Desayunó Porque temprano rápido. desayunó. Se levantó temprano, ¿verdad? Se preparó y se sintió tranquila. ¿Ya? Porque lógicamente acá su objetivo era uno. Si, cuando nosotros tenemos que pensar en que la causa es el objetivo y qué va a producir ese objetivo va a ser la consecuencia. Cuando, por ejemplo, tenemos una hora médico, ¿verdad? A las 8 de la mañana. Yo no me voy a levantar a las 8:30 de la mañana para llegar a la consulta. ¿Qué hago yo? Me preparo, me organizo. Por ejemplo, en el caso de las que tienen que dejar hecho el almuerzo para los esposos, los maridos, para el otro día, tienen que preparar el almuerzo antes, o algunas se preocupan de dejar el aseo listo antes, para que así de alguna manera puedan salir tranquilas y no estar preocupados de una cosa y otra, ¿verdad? Porque es el efecto que va a producir el cumplir con un objetivo. Cuando hablamos de una causa es cumplir con un objetivo y que el cumplimiento de este objetivo me va a traer consigo un efecto. Ya el levantarme temprano, o si tengo una evaluación o una prueba yo tengo que estudiar, porque si yo no estudio, ¿cuál va a ser el efecto? Le va a ir mal. Le va a ir mal. ¿Ya? La causa es una prueba, pero el efecto es que si yo no estudio para la prueba, me va a ir mal. O lo contrario, si yo me preparo para la prueba, el efecto, la consecuencia es que voy a obtener un buen resultado. Por eso que la causa, está determinada bajo lo que es el objetivo que se pretende cumplir. Y el efecto es el resultado de la acción para el cumplimiento de ese objetivo. En conclusión, ya la secuencia cronológica de hechos es fundamental para comprender y organizar correctamente una narración o cualquier relato histórico. ¿Ya? También ordena los acontecimientos de acuerdo con el momento en que sucede, estableciendo una relación clara de causa y efecto, facilitando la comprensión de los personajes y sus acciones, y finalmente ayuda a mantener la coherencia y la lógica del texto. Por eso que en un principio era bien explícito cuando yo comentaba que estos conceptos de causa y efecto con la secuencia cronológica o la progresión temporal, y en el caso de la progresión lógica, tienen una relación o conexión, ya porque los personajes en el momento en que van realizando estas acciones van generando al mismo tiempo lo que son las causas y consecuencias en base a el avance de la historia desde inicio a final. Ya, por lo tanto, estos aspectos van sumamente ligados. Por lo tanto, de alguna forma, no podemos nosotros decir, no, los personajes no desarrollan acciones o simplemente no puede haber un conflicto, porque vuelvo a lo mismo. Los textos narrativos tienen la finalidad de contar una historia en base a una estructura, en base a una organización que va a permitir que tenga un excelente desarrollo esta narración que se pretende dar a conocer. ¿Ya? Así que eso. Yo no sé si hay alguna consulta o duda. Voy a dejar de presentar. Ahí. Ya, yo no sé si hay alguna duda o consulta. En el aspecto de lo que vimos hoy día, ya está, yo lo voy a subir al grupo de WhatsApp, ¿ya? Y obviamente yo lo subo pensando en que ustedes también lo puedan revisar, ¿ya? Y así ir repasando. Yo no sé si han revisado todo el material que se ha subido o tienen algunas complicaciones para poder Sí, revisar. yo lo he visto.
sí. ¿Sí? ¿Lo han visto? Ya, qué bueno. Yo lo veo por Yo reviso YouTube. alguno por tiempo, profesor, se me hace imposible. Ya. No, si uno entiende que a veces por tiempo genera un poco este conflicto de poder revisar, pero en los tiempos que ustedes tengan disponible para poder ver, háganlo, porque Ya, sí lo vamos a desafortunadamente hacer. La son... clase del martes pasado no la vi, no la encontré, sí, profe. Sí, también se subió. Está arriba igual. Ya. Mm. Sí, se subió completo. Ahí la señora Angélica confirma de que sí, sí, yo el otro día subí todas las clases y terminando esta, la subo de inmediato porque ya está descargada. Así que, Ya, sí, porque yo me perdí la primera parte. sí, así que ahí, Llego tarde de mi trabajo, sí que me conecto apenas llego. sí, sí, no hay problema si uno entiende esas situaciones en particular. Sí, lo que a mí me interesa es de que ustedes revisen el material porque ahí está todo. Ahí está absolutamente todo. Y tengo entendido que también en YouTube, en la página del CGDUC, también van subiendo las clases de lo que vamos trabajando. Pero si no pueden, no tienen tiempo, obviamente revisen solamente el documento porque ahí está todo. Si está bien detalladito, trato de colocar bien detallado todo y ser bien específico a lo conceptual. ¿Ya? Y no colocar ¿Y dónde lo tanto sube contenido. usted, profesor? No lo subo aquí al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp subo yo las clases. Lo que yo voy presentando acá. Ya. Porque yo no la busqué y no la encontré en el grupo de WhatsApp. Está todo ahí. Yo el otro día subí clase 1, subí clase 2, volví a subir. Lo subí bien ordenadito. Así que Ya. ahí va a tener que revisar. Pues si no, Pero sí por YouTube estaba viendo. sí, por YouTube también están Por ahí. YouTube, por lo que estaba subiendo don Gonzalo en YouTube, ahí lo estaba revisando, pero hay hartas clases Hay de todo. de otros cursos también. Sí, Ujú. de otros cursos. Así es. Es que ahí voy tratando De de revisar. revisar. Sí. Ya, pues ya estamos en la hora, así que espero que estén muy bien. Yo al término terminando la clase, yo inmediatamente subo la presentación de hoy para que la tengan ahí a mano y la puedan revisar. Así que espero que estén muy bien, tengan Para revisar. una excelente semana. Esta semana es bien cortita, así que tratar de ahí de descansar el día miércoles. Sí. Que estén muy bien. Ya. Y Buenas cualquier noches, cosa profesor, hasta luego. por el grupo de WhatsApp. Que estén muy bien, que tengan un excelente Buenas noches. descanso. Igual, Chao, chao. profesor, Buenas noches, profesor. que Que tenga estén buena bien. semana. Igual Chao, chao. ustedes. Chao.